qué tienen en común un choque de autos con una botella de refresco que explota de la nada? Pues que ambos pertenecen al mundo un poco extraño pero muy lógico de la Ley de Responsabilidad Civil. En este análisis vamos a meternos de lleno en la economía que se esconde detrás de los accidentes. A ver, pensemos en esto un momento. Si alguien nos dispara, llamamos a la policía. Es un crimen, un asunto público. Pero si alguien choca nuestro auto, ¿qué hacemos? Llamamos a un abogado. Eso es un agravio civil o, como se le conoce en derecho, un tort. Es un asunto privado. Entender bien esta diferencia es la clave de todo lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es exactamente un tort? Bueno, en pocas palabras, es un daño que se persigue de forma privada, casi siempre para obtener una compensación económica. Y lo más importante, a diferencia de un contrato, donde uno acepta las obligaciones, aquí las obligaciones nos vienen impuestas por ley. Son, en esencia, las reglas del juego para convivir sin causarnos daño unos a otros. Miren, todo este sistema, que parece súper complejo, se puede reducir a 4 preguntas fundamentales. Primero, ¿qué hace que una acción sea incorrecta o ilícita? Segundo, y muy importante, ¿esa acción de verdad causó el daño? Tercero, ¿cuándo alguien es responsable por un daño que causó? Y por último, si es responsable, ¿cuánto tiene que pagar? Estas 4 preguntas van a ser nuestra guía. Y bueno, empecemos con la primera gran pieza de este rompecabezas, la causalidad. Determinar quién o qué causó un accidente es mucho pero mucho más complicado de lo que suena, y nos lleva a unos acertijos fascinantes sobre la culpa y la probabilidad. Imaginen la siguiente escena. Se encuentran a un amigo en la calle y se detienen a charlar un par de minutos. Se despiden, su amigo sigue caminando y de repente una caja fuerte cae de un edificio y lo mata. Si no lo hubieran detenido, habría pasado por ese punto unos segundos antes y estaría perfectamente bien. La pregunta, claro, cae por su propio peso. ¿Somos responsables de esa muerte? Porque, si lo pensamos en un sentido súper literal, de causa y efecto, la respuesta parece que sí. El retraso que provocamos lo puso en el lugar equivocado en el momento exacto. Y aquí es donde la economía entra al rescate con 2 conceptos clave. Desde una perspectiva ex post, o sea, viendo las cosas después de que pasaron, es obvio, la charla causó la muerte. Pero si lo vemos de una perspectiva ex ante, es decir, antes de que pasara todo, cuando decidimos charlar, ese retraso tenía la misma probabilidad, diminuta, pero igual, de causar la muerte o de salvarle la vida. Y si la caja fuerte hubiera caído segundos antes, la charla lo habría salvado. Y aquí es el punto central. Desde una perspectiva económica, la ley debería centrarse en el riesgo ex ante, antes del hecho. Como la acción de charlar no aumentó la probabilidad general de que una persona muriera por una caja fuerte, no debería haber responsabilidad. O sea, castigar estas coincidencias no ayuda a prevenir futuros accidentes, así que la ley, muy lógicamente, las ignora. Ahora, si eso les pareció interesante, esperen escuchar este otro acertijo. Tenemos a 2 cazadores, de forma independiente, o sea, sin ponerse de acuerdo, y al mismo tiempo, ambos confunden a un tercer cazador con un venado y le disparan. Las 2 balas le dan y ambas son fatales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién paga? Cada cazador podría decir, oye, mi bala no importa, porque la víctima habría muerto igual por la bala del otro. Yo no causé ningún daño adicional. Y técnicamente tendría razón. De nuevo, la lógica económica nos ayuda a desenredar esto. Una cosa es el daño promedio. Si hay 2 balas, cada una causó, en promedio, media vida de daño. Pero otra cosa muy distinta es el daño marginal, o sea, el daño adicional que causó la segunda bala. Y ese daño es prácticamente 0. La víctima ya estaba fatalmente herida por la primera. Este concepto de marginal a veces es difícil de ver. Pensemos en una paradoja económica clásica, la del agua y los diamantes. El agua es esencial para la vida, infinitamente más útil en total que los diamantes. Y sin embargo, los diamantes cuestan una fortuna y el agua es baratísima. ¿Por qué? La respuesta es que el precio no refleja el valor total, sino el valor marginal. El valor del último vaso de agua que nos tomamos, cuando tenemos muchísima, es muy bajo. Con los cazadores pasa igual. Una ley eficiente debería reflejar el costo marginal. Y si seguimos esa lógica al pie de la letra, ninguno de los 2 cazadores debería pagar. Pero por supuesto, la ley no funciona así. Y por muy buenas razones. Primero, dejaría a la familia de la víctima sin ninguna compensación. Segundo, y esto es terrible, crearía un incentivo perverso para que los delincuentes actúen en grupo para que nadie sea responsable. Y tercero, no castigaría el hecho de cazar de forma descuidada.
Por eso, aquí, la ley se aleja de la economía pura para lograr algo más importante: desincentivar conductas peligrosas. Y esto nos lleva directamente a nuestra siguiente sección, la lógica de la responsabilidad. Ya dejamos atrás el quién lo causó para entrar en las reglas que deciden quién al final se hace cargo. El objetivo económico de la ley, y esto puede sonar un poco chocante, no es un mundo sin accidentes. Eso sería carísimo, imposible. Como dice el economista David Friedman, el objetivo es un mundo solo con accidentes eficientes, es decir, aquellos accidentes que cuestan más prevenir que el daño que causan. Para ver cómo las distintas reglas cambian el comportamiento, usemos una analogía simple: un choque entre un auto y un tanque. Miremos la tabla. Con una regla de sin responsabilidad, solo el del auto se va a cuidar. Con responsabilidad objetiva, donde el que causa el daño siempre paga, solo el del tanque se cuida. Pero fíjense en las dos últimas. Las reglas de negligencia, que castigan el descuido, consiguen que ambos conductores tomen precauciones, y ese es el resultado que buscamos. Y esta es la gran conclusión. Las reglas que son eficientes, como la de negligencia, resuelven este problema de la causalidad dual. Crean los incentivos correctos para que ambas partes, las dos que podrían estar involucradas en un accidente, se comporten con cuidado. Y eso, al final, es lo más eficiente para todos. Ok, pero ¿cómo decide un tribunal si alguien fue negligente o no? Muchas veces, aunque no lo digan así, usan una idea llamada la fórmula Hand. Es bastante simple. Primero, identifican una precaución que la persona no tomó. Segundo, calculan cuánto costaba tomarla. Tercero, comparan ese costo con el beneficio, que es la probabilidad de evitar el accidente multiplicada por el costo del accidente. Y cuarto, si el costo de la precaución era menor que el beneficio, entonces la persona fue negligente. Es básicamente formalizar el sentido común. Muy bien, ya tenemos las herramientas. Ahora viene la parte divertida. En nuestra última sección, vamos a usar todo este marco económico para entender algunos acertijos legales del mundo real, casos famosos que a primera vista, la verdad, no tienen mucho sentido. Pensemos en la responsabilidad por productos defectuosos. El ejemplo de la botella de refresco que explota. Históricamente, hay dos doctrinas opuestas. Por un lado, caveat emptor, que significa que el comprador se cuide, lo que incentiva al consumidor a usar las cosas con cuidado. Y por el otro, caveat venditor, que el vendedor se cuide, que pone la presión en el productor para que haga las cosas bien. Y entonces, ¿cuál es mejor? Pues la respuesta económica es un clásico. Depende. La regla más eficiente va a depender de las circunstancias. ¿Quién puede prevenir el accidente más barato? ¿El productor o el consumidor? ¿Quién tiene mejor información sobre los riesgos? ¿La reputación de la marca ya nos dice algo? La respuesta cambia para cada producto. Y ahora, para terminar, un caso real que parece sacado de una película. En 1891, un niño le da una patadita a otro en la espinilla. Un toquecito, algo casi inofensivo. Pero por una condición médica que nadie conocía, la víctima sufre una lesión terrible y pierde el uso de su pierna para siempre. La ley dice que el que cause el daño toma a su víctima como la encuentra, sin importar si el resultado fue una locura imprevisible. Y esto nos deja con una pregunta final, una bien profunda. En el caso del niño, hacerle pagar por todo el daño parece terriblemente injusto. Sin embargo, crea el incentivo correcto. Mejor no andar dando patadas, por si acaso. Y aquí se revela una tensión que está en el corazón de todo esto. Si el objetivo es la eficiencia, ¿la ley siempre tiene que sentirse justa? Una pregunta que va mucho más allá de la economía y que sin duda nos deja pensando.